Muy buenos días, compañeros, compañeras. Qué gusto estar en este espacio de fiesta, de celebración. Nos da mucho gusto compartir algunas ideas el día de hoy. En dos momentos yo quisiera decir que son en muchos casos provocaciones. Nuestro estilo siempre es así, es como reflexionamos en colectivo, pensamos y actuamos justamente en esa perspectiva. Agradezco mucho a la compañera Susana por la invitación, a todo el equipo, de verdad valoramos mucho los esfuerzos que se hacen para que en el caso de nosotros, nuestras telesecundarias tengan lo que históricamente han reclamado. Entonces hoy yo quisiera compartir, insisto, algunos elementos de reflexión, de análisis, pero también que lleguemos a ciertos acuerdos, ciertas tareas. Y la educación, como se ha dicho, es una tarea de todas y de todos, pues corresponde justamente hacer algo desde nuestros espacios. Y bueno, el título es un referente, es un marco, porque yo entiendo que en este análisis, en estos días que ustedes llevan de trabajo, seguramente algunos puntos, algunos temas ya están abordados, otros se profundizan y otros más quedarán ahí de tareas. Bueno, yo quisiera decir que el primer elemento que caracteriza esta ponencia es que hablaré desde un poco mi experiencia. Yo soy maestro de telesecundaria desde el año 2006 en Michoacán, en zonas muy violentas, también en una zona que ustedes conocen seguramente, que son la meseta Purépecha. Yo soy de un pueblo originario que pertenece justamente al pueblo Purépecha, y eso nos da un marco referencial distinto. Es decir, yo no hablaré acá desde un escritorio, desde alguien que piensa, siente y asume y escribe sobre la educación, que es muy valioso. Yo no hablaré desde ahí, yo hablaré desde los retos, los desafíos que tenemos las y los maestros de telesecundaria todo el tiempo. Y aquí una primera reflexión: ¿qué nos hace ser así a los maestros y a las maestras de telesecundaria? Bueno, miren, ahí un poco para ubicar esa foto es de un servidor, pero la quise ubicar, insisto, en este marco desde la experiencia. Esa es una telesecundaria en el municipio de Chinicuila, Michoacán, muy cerca de la costa, vecinos de Colima. Y bueno, en ese tiempo, 2006, 2007, a un servidor le tocó caminar literalmente una zona escolar con sede en Cualcomán, Michoacán, pero tenía Aguililla, Chinicuila y Tepalcatepec. Es decir, zona caliente de Michoacán y un poco la sierra y la costa. Era una zona muy, muy grande. ¿Cuál era el recorrido? Era un poco el tema organizativo, el trabajo con las maestras, los maestros. Y nos encontramos de entrada muchas cosas que ustedes seguramente conocen. Telesecundarias que no eran telesecundarias. Esa escuela particularmente, así como la ven ahí, no tiene, está la antena, pero no había electricidad, por lo menos ese día que yo fui no. Igual muchas telesecundarias en Aguililla, Michoacán. Y entonces había en algunos lugares las televisiones gigantes, pero que tampoco se podían usar. Ese es el marco y esa es la primera vez que yo me encontré con una telesecundaria. Yo estudié en una secundaria técnica, entonces no tenía un referente más que el nombre. Y uno se imaginaba que la telesecundaria pues tenía todo eso que ustedes conocen y se imaginan por el nombre, ¿no? Pero bueno, en esta diapositiva, un poco para entrar en materia, es pensar de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Es decir, es difícil pensar, analizar desde un sillón, desde un espacio cómodo y no reconocer lo que viene atrás.
También es muy difícil pensar solamente desde acá y no desde la colectividad. ¿Qué queremos ser en las telesecundarias de hoy en día? ¿Y hacia dónde vamos con todas las herramientas digitales, con todos los esfuerzos que se aprende, con todos los esfuerzos que se hacen también en las entidades, etcétera? Entonces es un poco el marco de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Insisto, en esta primera participación serán algunos puntos, algunas provocaciones. Ustedes ya saben, compañeros, compañeras, y los que nos ven en las redes sociales, seguramente desde Tijuana hasta Tapachula, los 37 servicios de telesecundaria que tenemos en el país, que en muchos lugares esto era un discurso, no solo porque no teníamos ni luz eléctrica ni lo mínimo, digo ni lo mínimo, me refiero a aulas, mucho menos la red de EDUSAT funcionando. Y este es un marco para reconocer de dónde venimos y el abandono sistemático. Uno se preguntará por qué esta condición. La telesecundaria no solamente ha sido abandonada sistemáticamente, sino acosada en muchos momentos para fusionarla, para encaminarla hacia otro rumbo. Y entonces uno se pregunta, desde 1968, cuando se funda, cuando se echa a andar, y toda la historia, toda la herencia cultural, histórica y de lucha, ¿dónde quedará? Afortunadamente tenemos en telesecundaria maestros, maestras con la camisa bien puesta. Esa es una característica que ahora desde la dirección pude corroborar, ¿no? Es decir, hace unos meses estuvimos en San Quintín, en Baja California, en Guanajuato, en Guadalajara, en muchos lugares. Y una característica que se tiene en telesecundaria es justamente este aprecio, esta necesidad de articular esfuerzos. Tal vez un poco como le sucedió a Rafael Ramírez. Recuerden que Rafael Ramírez en esos tiempos de la posrevolución, él tenía las ganas de trabajar desde la educación industrial, un poco influenciado por Europa, por Estados Unidos, pero forma parte de la primera misión cultural del país y se queda impactado. El porfiriato, la colonia, la revolución, etcétera, etcétera. Muchos vicios que se tenían en las comunidades. Y se pregunta, ¿qué podemos hacer? Algo tenemos que hacer. Y tal vez este sea el elemento que también las maestras y los maestros de telesecundaria, yo digo en general el magisterio, pero vamos a precisar, es que nos marca, que nos anima, que nos empuja a hacer magia literalmente. Ahora que tenemos otro marco de materiales, otras herramientas, pues seguramente estos materiales, estas herramientas nos ayudan, porque esta es la palabra mágica que para mí es trascendental en el marco de la ANEM. ¿Cómo nos ayudamos? Decía Paulo Freire que había que denunciar. Sí, hay que denunciar, hay que criticar, hay que señalar lo que está mal. Pero también cuando yo denuncio, cuando yo hago crítica, estoy obligado a proponer. Y entonces desde Aprende, desde la dirección, desde las escuelas, desde los servicios, nos imaginamos cosas para pasar de un estado al otro. Evidentemente intentando mejorar. Bueno, ahí hay un listado de problemas que se vivían y se sufrían, porque esto también implica un sufrimiento. Mi segunda escuela es en el municipio de Cualcomán, muy pegado a Tepalcatepec. Una escuela donde mi salón era de madera y muchas veces por el tema de clima era más fácil dar clase abajo del mango, un mango grande que teníamos ahí en el centro. Y entonces, insisto, esto nos marca. Bueno, cuando recorro otros espacios y vemos justamente esta reconexión, estos otros materiales, las otras herramientas, y vemos una sonrisa, no solo en el maestro y en la maestra, sino en las comunidades, nos damos cuenta
que efectivamente la telesecundaria está más vigente que nunca. Sí, pero ahora es acompañada por otros esfuerzos. Habría que reconocer eso en este marco, que ha sido uno de los servicios que mayor apoyo en todo sentido tienen en este marco de la ANEM. Eso nos pone felices, diría Paulo Freire, pero también nos desafía constantemente. Entonces, en ciertos lugares de Michoacán y en otros, el acoso es constante. ¿Qué se le vendía a las poblaciones? Es que la telesecundaria no sirve, es que le falta esto. Pensemos mejor en una técnica o en una general. Afortunadamente, insisto, las herencias culturales, formativas, de lucha, en muchas comunidades se convirtieron en decir, no, queremos la telesecundaria porque es el único referente histórico que ha dado oportunidad que nuestros jóvenes señoritas estudien. Bueno, y después tenemos, ese es como el marco que yo conocí en el año 2006. Y así transitamos algunos tiempos. El Plan 93 lo trabajé, lo viví, lo sufrí. Otros modelos muy al viejo estilo, ¿no? De programas totalmente diseñados con poca acción para la maestra y el maestro de telesecundaria. Esa era una tradición primero, y ese es el justificante, yo no estoy tan de acuerdo, por que la mayoría de los maestros, las maestras no tienen una formación pedagógica. Entonces, los planes y programas, los materiales estaban muy dosificados, muy cortos para la reflexión del maestro y la maestra. Bueno, pero algo pasó en el mundo y parece que luego se nos olvida. Y en muchos lugares, esto de la pandemia, de estos momentos que circulaban en las redes sociales, este temor, esta angustia, no solo están presentes hasta hoy por lo que dejó, pero en la escuela, ¿qué pasó? Es decir, en aquellos años, el maestro, la maestra vivió momentos de incertidumbre, de dolor, tuvimos muchas bajas en el magisterio también, pero luego parece que como si no hubiera pasado nada. Llegamos, regresamos a la escuela y la clase igual, y los materiales igual, y las relaciones igual. Y entonces uno se pregunta si la pandemia nos enseñó algo, y si nos enseñó algo, ¿qué fue? Ustedes desde esta dirección, me refiero a Aprende, desde la DEMAI, desde otros espacios, tenemos una lectura de incluso datos, ¿no? de qué tenemos ahora. Pero en el magisterio también tendría que ser la reflexión. ¿Qué cambia en mi praxis? Yo hablo de praxis pedagógica porque en este tiempo, también lo debo decir aquí, hay muchos conceptos, categorías que están muy manoseados, no sé si es la palabra correcta, pero todo mundo habla de ellos. Comunidad, ¿y qué comunidad hablamos? ¿Y es posible formar comunidad en la escuela o no es posible? Praxis. Y entonces hay una camada, digamos, de intelectuales que criticaban mucho estas formas alternativas de educación y ahora adoptan estos discursos, pero no se entiende y eso es un problema para el magisterio. ¿Qué es la praxis pedagógica? La praxis pedagógica es esencialmente la reflexión, acción de lo que yo hago para transformarlo. Por eso nosotros no hablamos de práctica solamente, hablamos de una praxis pedagógica, porque entonces yo reflexiono qué herramientas tengo. Tengo señal, tengo televisión, tengo decodificador, que ahora es posible grabar, guardar algún contenido ahí para después usarlo en esta autonomía profesional. Eso es reflexión, acción, transformación. Lo de la práctica nos queda muy cortito, siempre nos ha quedado cortito para el magisterio, ¿no? Pero esa era la tendencia.
Entonces, fíjense que acá tenemos algunos datos, ustedes ya le dieron lectura, pero esencialmente encontramos que el resumen de esta pandemia y de este tiempo pospandémico fue que tenemos más acceso, tenemos otras formas de abordar o profundizar ciertos procesos educativos y comunitarios. Y aquí es la primer gran reflexión. Es decir, ¿la tecnología hasta dónde? Ese es un debate histórico. Y en este marco ya vivimos ciertas experiencias en el país. Aprende en casa, otros ejercicios que se hacían desde los movimientos alternativos, otros muy romantizados. Y yo por eso digo, yo soy un provocador, yo acá no vengo a decir solamente cosas bonitas o que todo va bien, hay esfuerzo. Este es un proceso. Parece que en algunos intelectuales quieren que se pase de una realidad a la otra como un salto, y este es un proceso, hay vivires, sentires en este mismo. A mí me gusta mucho la frase de caminemos preguntando, es un viejo paradigma del zapatismo, caminar preguntando. ¿A quién le preguntamos? Al magisterio. ¿Con quién caminamos? Con las comunidades donde están incluidos ellas y ellos. Bueno, un poco así el marco, y tal vez ahí en el cuadro ese, ustedes ven en la parte inferior, podemos profundizar, pero el día de hoy lo que yo quiero es justamente pensar posibilidades, profundizar otros procesos. Cuando nos invitan en los espacios en el país, sí vivimos momentos de sensibilización, sí vivimos momentos de reconocimiento, pero creo que tal vez ya es momento de profundizar ciertos procesos educativos y comunitarios. Y si tenemos más herramientas, pues esto me va a ayudar más. Yo soy maestro de teles. De repente escucho y veo historias en el Facebook muy romantizadas. Esa no es la vida. Necesitamos tener sistematizado lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos, no solo de Luis Miguel, de la colectividad. Y entonces cuando tenemos estas herramientas y nuevos audiovisuales y nuevos interactivos y otros materiales, el maestro entonces ahí sí tiene una posibilidad, vamos a imaginar en esta mesa, de articular su territorio con los materiales. Y de esta forma atiendes lo académico y lo comunitario. Pero necesitamos tener materiales que vayan en sintonía de lo que hoy plantea la nueva escuela mexicana. Hace unos días escuché a alguien que dice, es que la nueva escuela mexicana está fundada en discursos. Pues bueno, seguramente el compañero o compañera no reconoce que en los estados, por lo menos en telesecundaria, se están viviendo procesos de transformación. ¿En qué medida? Ahí sí, no es homogénea, y esa es una buena. Pero en Puebla, en Guanajuato, en muchos lugares donde hemos estado, hay un sentimiento distinto. La escuela rural mexicana, con todos y sus detalles, sí vivió momentos de transformación comunitaria. El mismo John Dewey reconoció, o sea, no hay en el mundo, y otros de esa época, movimiento de reunión, de articulación entre la escuela y la comunidad que el que se vive ahora en México. Luego otro autor dice, bueno, a excepción de la Unión Soviética, ex Unión Soviética para nosotros, no hay otro país donde se vivan momentos de transformación. Y uno se pregunta qué se hacía en la escuela rural mexicana. Bueno, esta otra imagen representa una posibilidad de imaginar. Yo sé que en las redes sociales los compañeros, compañeras de telesecundaria están siguiendo, y otros seguramente lo harán más tarde, para seguir preguntándonos qué telesecundaria queremos.
desde mi comunidad, desde mi territorio. La vida no solo son problemas, sí tenemos muchos problemas, pero también tenemos anhelos o sueños posibles, como diría Paulo Freire. Porque luego parece que todo es problema, y sí hay problemas, insisto, pero también ¿qué queremos ser? No Luis Miguel, no la colectividad solamente que representa al magisterio, los estudiantes y las familias. Por eso yo repito, si la educación es una tarea de todas y de todos, pues hagamos cada quien nuestra parte, ¿verdad? Aquí no es un solo frente, ya no estamos en los viejos tiempos. Y yo creo que hoy con mucha claridad necesitamos una telesecundaria con una agenda digital educativa, que es lo que ustedes han discutido, trabajado estos días. Pero, ojo aquí, que responda, insisto, no solo al marco general de la ANEM, sino también a los muchos territorios del país. Es un gran reto. Era mucho más fácil pensar planes y programas para un solo tipo de país, de mexicanos, de sector. Ahora tenemos que tener mucha creatividad para diseñar posibilidades, porque entonces el maestro, la maestra entra ahí con el otro tema de articulación. Bueno, y ahí tienen otras tareas en la parte inferior. Algunas les toca a una instancia, otras a los demás. Por cierto, un paréntesis, esas dos telesecundarias, en esas dos ya fue el equipo de Aprende MX a grabar los nuevos audiovisuales. Más adelante compartiremos, pero eso nos da mucho gusto. Es una auténtica fiesta en las comunidades. La primera es en Zacán, municipio de Los Reyes, Michoacán. Fue una fiesta cuando llegó todo el equipo. Pero cuando los estudiantes, el maestro y la comunidad se dan cuenta que ellos saldrán a cuadro, que ya no serán aquellos actores, actrices o en los sets donde solamente se grababa, sino que serán ellos ahora los que van a dar vida a un video detonador. Más adelante preciso lo detonador. Esto también representa visibilizar a los que históricamente se les había negado todo. Esta es otra máxima de Freire, ¿no? Cómo dar voz al que históricamente se le ha negado la oportunidad. Y no me refiero solamente a los pueblos originarios, me refiero a los estudiantes, a las familias, o en esta visión jerárquica donde un solo maestro decide por las otras y por los otros, como los políticos. Por eso son tan exitosos, ¿verdad? Porque piensan y deciden por nosotros, hasta que alguien le dice, no, espérame, nosotros no estamos de acuerdo. También tenemos voz, palabra y decisión y sueños posibles. Bueno, me voy más rápido. Ahí le pido a Ani que me ayude con los tiempos. De favor, gracias. Entonces, pues tenemos una nueva telesecundaria. No sé si el marco se conozca plenamente en algunos otros sectores que no sean las telesecundarias, pero sí en los 37 servicios de a poco y con diferentes procesos se está reconociendo que hoy tenemos materiales de verdad, ya no el discurso. Nos faltan algunos, por supuesto, insisto, este es un proceso y son muchos esfuerzos, pero ya en muchos territorios, en la mayoría, tenemos estos materiales. Al centro de la comunidad, ¿cómo se ve en la imagen? Después tenemos una red que ya funciona en sus diferentes etapas y ustedes conocen más de esto. Pero lo que nosotros sí conocemos, y yo en la oficina lo puedo corroborar todos los días cuando enciendo la televisión, es que tenemos una serie de materiales audiovisuales nuevos, pero distintos. Cuando hemos estado en otros lugares dicen, es que la nueva escuela mexicana es lo mismo, pero con nosotros, no, es un error. Igual acá. Hay que analizar cómo eran los otros audiovisuales que hicieron su parte, sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, yo no estoy acá diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que ahora los materiales, en este caso los audiovisuales, son una posibilidad y una ayuda para que
el colectivo pueda reflexionar. Estos son los videos detonadores. El video detonador lo que hace es reflexionar, hacer lectura de la realidad, cómo estamos, ¿no? Y tenemos, con muchos esfuerzos también habrá que reconocer, y en eso la compañera Azucena tiene más datos, lo que se realiza en los estados, en las entidades, con el equipamiento y con esta articulación que afortunadamente en muchos lugares se da. Es decir, tenemos una red nueva, renovada, nuevos materiales, también hay pantallas nuevas en muchos lugares, eso, insisto, la compañera Azucena tiene más datos. Tenemos nuevos libros de texto, por supuesto, para los 3 grados en este ciclo escolar. No sé si el compañero Marx hizo un anuncio el día de ayer, pero en este ciclo escolar ya las maestras, los maestros de telesecundaria tendrán material completo. Tenemos listos los libros y estos nuevos audiovisuales, interactivos, que también, por cierto, hace unos meses hicimos un convenio, un trabajo colaborativo, y desde acá se están produciendo también interactivos. ¿Cuál es la idea del interactivo? Hacer un recuento del proceso, profundizar ciertos elementos desde lo lúdico. Y estos interactivos tienen la característica de funcionar, porque esa es una condición casi en cualquier computadora. Esto es un poco de lo que se imagina uno, ¿no? Porque somos maestros. En algún lugar yo estaba muy emocionado dando una plática y una maestra se levanta y dice, sí, pero yo no tengo internet. Más hace ratito les comentamos la estrategia que también acá, por cierto, se realiza para esos lugares. Porque hay que responder, no en lo inmediato, pero sí con posibilidades en lo que el proceso da para otras condiciones. Tenemos cortometrajes. En telesecundaria tenemos un listado, posibilidades de cortometrajes que ayudan justamente a esta reflexión. Entonces, voy apenas la mitad. No es la misma telesecundaria, no es el mismo planteamiento, pero insisto, tal vez a los que hacen crítica, y qué bueno que la hacen, les faltaría como entrar y nadar un poco más en los materiales y en las realidades. Videos detonadores y académicos. El detonador responde estrictamente a una pedagogía de la pregunta, a una pedagogía del caracol en muchos casos, y a otras pedagogías que estaban alejadas de la educación mexicana. Porque todo descansaba en otro paradigma que no vale la pena acá decir, ustedes lo conocen. Y bueno, estos otros elementos, un repositorio que, insisto, compartimos con ustedes, una plataforma donde constantemente la estamos reimaginando. Ahora justamente estamos en un proceso, igual que ustedes, de cómo presentar y que ayude al magisterio. Y bueno, en nuestro celular también tenemos ahí la aplicación de telesecundaria. Es decir, tenemos un marco. Falta, seguramente. Esta imagen solamente es para decir que entonces con todos estos materiales, con este marco que yo compartí, la idea es muy puntual. Construir comunidades para mejorar los aprendizajes. Lo primero es difícil, ¿de qué comunidad hablamos? Es decir, ¿qué comunidad se está imaginando el colectivo? Y yo preguntaría, ¿es posible en la escuela? ¿Cuáles son los alcances? Y lo segundo es mejorar los aprendizajes, eso creo que no hay ninguna duda. Y si nosotros hacemos este dúo, tendrá la condición, por supuesto, de transformar en cierta forma los territorios. Ojo aquí también. Yo siempre digo, y recupero la frase de Freire, la escuela no lo puede todo, puede algo. Y en ese algo es que está nuestra praxis. Y más en telesecundaria. Ojalá que esos memes que luego circulaban, donde ahora el país cambió gracias a los proyectos. Pues no, nosotros nunca hemos pensado así. Es formar estudiantes con sentido de pertenencia,
en esta, recuerden los 7 ejes articuladores que son el resumen del humanismo mexicano, y que todo eso nos sirva para mejorar aprendizajes y mejorar las comunidades. No sé si sea la palabra, pero esa es la intención. Y bueno, entonces, compañeros, compañeras, este es el marco de la telesecundaria. No es una visión contemplativa, no es una única visión, no es un solo camino, sino muchas posibilidades. Y bueno, vamos a llegar a lo que dicta un poco el título de este día. ¿Cómo vamos en esos espacios de trabajo? Tenemos 18.500 telesecundarias en el país, muchas son multigrado. Muchos esfuerzos se hacen en las entidades. Tenemos casi 80.000 maestros, maestras de telesecundaria. Imagínense, San Quintín, Los Reyes, Michoacán, no sé, Tapachula, cualquier municipio del país. Qué gran reto pensar, imaginar y dar forma y producir materiales para que en este marco el maestro o la maestra pueda decidir el audiovisual que nos ayuda. Bueno, fíjense que acá esta imagen, por cierto, son nuestros personajes de los interactivos, que ustedes los conocen muy bien, el maestro Juan, la maestra Felicitas y los estudiantes. Hay más, bueno, pero esta imagen es la que de alguna forma representa esta nueva familia de telesecundaria, ¿no? Intenta recuperar muchos referentes de todos lados. ¿Qué hacemos desde la dirección, o mejor dicho, cómo coadyuvamos en estos muchos esfuerzos? Bueno, ustedes lo saben muy bien. Desde la dirección, primero recuperamos una esencia de la nueva escuela mexicana que el doctor Marx Arriaga impulsó en muchos momentos y que sigue impulsando, que es la asamblea y es la voz de la maestra y el maestro. ¿Quién escribe los guiones en telesecundaria? El magisterio. Hace unos días vivimos nuestra segunda reunión nacional. Hubo un momento para reconocer a las y los compañeros innovadores. Desde sus realidades se escriben, después hay un momento de revisión acá y ustedes hacen lo mismo hasta que ya le dan sentido y se elige una escuela y se va y se graba. Pero la esencia sigue siendo la misma. El protagonista aquí es el magisterio, porque no solo se reconoce sus herencias formativas, sino también sus experiencias. No se hace desde la individualidad. En los 37 servicios tenemos equipos de innovadores que se reúnen, dialogan, debaten y obviamente analizan el programa sintético, planes, etcétera, etcétera. Perfil de egreso, y entonces le dan sentido y forma. Se envía, se revisa acá por los especialistas, después ustedes lo revisan de nuevo y entonces llegamos a la producción. Bueno, ese es el primer elemento. Pero el audiovisual en este tiempo, tanto para primero, segundo y tercero, tiene una condición, el video detonador, de movilizar, de incomodar o de provocar. Es decir, no entramos de lleno como era antes. Y página 15 de matemáticas, y lectura y a contestar. No. Empezamos a reflexionar, a articular algunos proyectos que estén en el libro o que no estén, desde ciertos referentes que pudiera tener el programa analítico. Es decir, se hace una lectura de la realidad. Después hay una negociación cultural porque hay un encuentro intergeneracional. Por eso en telesecundaria tenemos una semana de inicio. No entramos de lleno a las clases. Hay una semana de inicio para llegar a acuerdos entre lo que hizo el magisterio con sus programas analíticos, con sus propuestas para los 3 territorios y consensar o negociar con los estudiantes. Y luego tenemos 3 grandes saltos en el ciclo escolar. Fin de primer trimestre,
hacemos una reflexión de cómo vamos con los proyectos. Al día siguiente presentamos a la comunidad los avances 3 veces en el ciclo escolar. Y al final tenemos la semana de cierre, el momento de la compartencia, de la evaluación, de decir que sí y que no. No todo sale, la vida no es así. Yo quisiera que la vida fuera lineal, pero yo hago una planeación y resulta que hay muchas circunstancias que me cambian, pero eso lo tenemos que sistematizar. Bueno, este es un poco el tema, el ejercicio del video detonador. El video académico, por su parte, tiene la idea y la fuerza para profundizar ciertos elementos que sí tienen que ver con los contenidos, pero también desde otra óptica, no desde aquella visión tradicional. Me refiero a múltiples voces, a esos saberes que no estaban o los saberes que estaban excluidos de la escuela. Y los interactivos, como ya comenté, es una forma de cerrar un proyecto de forma lúdica. El estudiante puede manipular, preguntar para profundizar cierto proceso educativo comunitario. Bueno, entonces ustedes ven ahí un poco alrededor de esta nueva familia de telesecundaria que tenemos estos materiales que nos sirven para problematizar, pero también problematizarnos. Aquí hay una gran diferencia. En algunos lugares, algunos compañeros, compañeras, solamente hablan de problemas y le dan mucha importancia al problema. Sí, el lago de Pátzcuaro se está secando, el lago de Cuitzeo también, pero poco problematizamos. Entonces, problematizarnos, es decir, ¿qué hace Luis Miguel desde su individualidad y después desde el colectivo para profundizar esa sequía o para, de alguna forma, imaginar, revertir con sus alcances y posibilidades? Eso es problematizarnos, que tengamos parte en la historia, no que solamente digamos, qué mal está todo. ¿No? Entonces, es un poco lo que intentan, no solo digo los audiovisuales, pero si ustedes analizan uno, tiene esta condición. Y preguntarnos, otra vez preguntarnos. Después, también esta tendencia de ir a las telesecundarias del país. Llevamos muchos estados, afortunadamente, ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario. Ya se visibilizan telesecundarias de Querétaro, de Guanajuato, de Morelos, de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, y las que faltan, diría, ¿no? Y entonces es un momento también de fiesta, porque es una oportunidad para decir, por lo menos a las telesecundarias, yo sé que va más allá, porque eso está en YouTube y en todas las redes y demás, decir, esto también somos nosotros. Esta es mi telesecundaria, esta es mi comunidad. Y de alguna forma, insisto, con elementos acá, más allá, tenemos ciertas formas de movilizar para construir. Y también el tema con sus posibilidades es cómo estos materiales nos ayudan a construir comunidad. Y otra vez aquí la gran pregunta, ¿se podrá o no se podrá? ¿O de qué comunidad hablamos? Cuarto, materiales audiovisuales y también los interactivos, que en algunos espacios se le llaman informáticos, que recuperan los 7 ejes articuladores, porque bueno, este es el resumen del humanismo mexicano. Es decir, como horizontes de acción o como formas de articular los materiales y el territorio. Y bueno, en este marco es que nosotros pensamos que coadyuvamos en estos esfuerzos de una agenda digital que tenga un sentido emancipador, comunitario y lo que ustedes le quieran sumar. Pero bueno, insisto, habrá un momento donde hagamos una reflexión. Ya lo vivimos al final del ciclo escolar con diferentes propuestas de
de los proyectos que se trabajaron en todo el ciclo escolar. Y yo lo puedo decir con mucha satisfacción y de frente a los compañeros y compañeras que vamos muy bien en telesecundaria. Vivimos proyectos que sí tienen este corte. Articulamos materiales. Bueno, y finalmente, para terminar esta diapositiva, ya casi termino, es como asumir que nos toca a nosotros, a nosotras. Los debates que se dan en la dirección, porque son debates, son diálogos, son justamente con esta condición de cómo ayudamos. Yo en muchas ocasiones he dicho, a ver, pensemos como el maestro y la maestra que está allá en la sierra, en la colonia, o en una telesecundaria donde tenemos más de 1000 estudiantes ahí en la zona conurbada de Guadalajara o de León. ¿Cómo le ayudamos? Porque el maestro y la maestra tiene vida, tiene muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones, y entonces no es solamente pensar desde una visión por más emancipadora, revolucionaria, sino con un elemento que nos sirva para transitar y que luego el resto lo hagan las comunidades. Bueno, pues ahí está. Algunas frases son de ese documento que ustedes nos comparten, que ustedes lo conocen muy bien, pero que justamente desde la dirección intentamos validar, ¿no? No es hacer materiales por hacer. No es llenarnos de posibilidades y que entonces el maestro esté tan agobiado. Y decir, ¿y cómo le hago si tengo un programa analítico, tengo ciertas situaciones, tengo que organizar el bailable para el 10 de mayo, los eventos deportivos, el tal y tal y tal? Todo eso hacemos en telesecundaria. Porque recuerden que es un solo maestro para todas las, en este caso, los campos formativos. Esa es otra máxima. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito? Y no todo ayuda, por supuesto, pero es mejor tener que no tener. Ya con la sistematización de a poco se van tal vez reorientando algunos materiales. Hablo concretamente de los libros de texto, que ya después de un análisis, después de vivir y de sufrir incluso, porque cuando decían en el tiempo de, es que queremos el cómo, no, compañero o compañera, es que ya estamos en otro tiempo. Son líneas, son posibilidades, aquello ya se terminó. Bueno, también, por supuesto, el tema de los usos. El día de antier, en una reunión, justamente discutíamos un poco el tema de las posibilidades de nuestro portal. Se discutía si una pestaña para el profesorado, otra para los estudiantes y otra para las familias. Es decir, el estudiante, ¿qué encontrará? Las familias, ¿qué encontrarán? Y es un poco, insisto, los debates, los análisis que vivimos allá. Bueno, miren, esto ya es para ir cerrando. Esta imagen, que también es de los interactivos, representa una probadita de la praxis pedagógica de hoy. Es decir, está la maestra Felicitas, están sus estudiantes en el marco de una telesecundaria que se ve al fondo, y todo eso tiene que ver con un territorio de los muchos que hay en el país. Otra vez, la escuela no lo puede todo, puede algo. ¿Qué podrá hacer las telesecundarias en este tiempo-espacio? ¿Qué hacen? Y yo creo que algunas ideas desde Freire y desde otros y otras será cómo la tecnología nos ayuda a construir comunidades. Lo otro es muy arriesgado, pero también lo voy a decir. Nos ayuda a humanizarnos. Somos humanos, pero en muchos lugares esto es un discurso.
Por eso la acción pedagógica comunitaria tiene esa idea, humanizarnos. Pero la tecnología, todas estas herramientas, ¿cuál deberá ser, insisto, el propósito para que nos ayuden a este propósito común? Yo siempre les pregunto a los colectivos, aquí nadie está, bueno, algunas personas, ¿no? Pero cuando estoy en los espacios, aquí todos estamos, todas pensamos y queremos que nos vaya bien. Digo, habrá alguno, alguna que no, y pues, su vida, ¿no? Pero intentamos tener mejores comunidades, escuelas, aulas, barrios, colonias. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué en esta organización nos corresponde acá y allá? Esa es la idea. Quien no está en ese dinamismo, pues estará en otro y es respetable. Pero nosotros no nos perdemos de ahí. Esa es la telesecundaria de hoy. Bueno, ahí quise ubicar la foto con la compañera Azucena, porque de alguna forma es también reconocer, no recuerda esa foto, pero fue de las primeras reuniones que un servidor tuvimos con ustedes. Un poco para reconocer cómo vamos, cuáles son los desafíos comunes, cuáles son los espacios de articular, de profundizar. Ella recorre el territorio, nosotros también caminamos el territorio, no es como en el viejo paradigma. Ahí es donde te encuentras al maestro y no siempre te dicen, ay, vamos muy bien. No, te dicen, ¿y cuándo esto? ¿Y cuándo aquello? ¿Y por qué la etapa 1? Y la etapa 2, ¿no? Que eso luego le pregunto a la compañera. No estamos, insisto, por lo menos desde acá, en el tiempo de jalonear y de decir, no, es que aquí el interés mayor son los estudiantes y sus comunidades, o al revés, como quieran, pero es el marco, la telesecundaria. Los que estamos, los que construyen, los que imaginan, los que revisan, los que producen, etcétera, todos tenemos esa idea. ¿Qué me toca a mí para que este producto tenga la función y la calidad y la pertenencia, etcétera, etcétera, para que yo desde acá, desde allá, pueda aportar en ciertos procesos de transformación, ciertos procesos? La transformación que se vive en los territorios es distinta. Y yo tengo muchos amigos de diferentes lados y algunos son muy buenos y qué bueno que lo sean. Pero no es el mismo el proceso que lleva él o ella que el que está viviendo Luis Miguel. Porque tal vez a mí me falta todavía primero pensar en colectivo, repensar algunas acciones. Pero todo ayuda porque todos están caminando. Aquí no se trata de ganar y esa imagen de arriba representa justamente esto. Tampoco desde la individualidad. Hay un momento de reflexión individual, por supuesto, pero después tiene que ver con la colectividad. Yo siempre pregunto, a ver, ¿ustedes les gusta donde viven? No me contesten porque van a decir que sí. ¿Está bien así como están ahí, en esa colonia, en ese barrio, en esa comunidad? ¿Y qué hacemos cuando no está tan bien? Yo poco hago, de verdad, y eso hay que cuestionarse, me cuestiono. Podemos organizar, no, es que el vecino no quiere, no, es que aquello, pero ahí vivimos, ahí tenemos mucho tiempo, ahí están nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestra familia, etcétera. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Pues yo quisiera que todos transformaran y que hasta marcháramos. No, eso todo porque nos falta transitar algunos momentos. Pero tal vez en algunos lugares sí. Cherán, Michoacán, pues tal vez. Yo vivo muy cerquita de Cherán. Pero ¿qué falta incluso a ellos, no? Bueno, no incluso a ellos, a todos. Es decir, lo primero es poner los pies sobre la tierra. ¿Qué puedo hacer con este marco referencial? ¿Qué todavía no puedo hacer? Y justamente los materiales audiovisuales tienen también esta condición.
Cuando yo hago un análisis y reviso y leo de qué trata cada uno, entonces ya me imagino en qué proyecto va. ¿En un proyecto de aula, de escuela o de comunidad? Bueno, tareas compartidas y ya cierro. Pues esta tarea que ustedes realizan y que nos parece extraordinaria en esta reconexión es una realidad en el país y de verdad, para un maestro de telesecundaria que nunca conoció ni interactuó ni lo mínimo, es decir, ni siquiera encender la televisión, es una posibilidad extraordinaria, porque además tenemos otro marco referencial. Recuerden, antes los programas era una presión constante, según lo que me han contado los maestros y las maestras, porque tú trabajabas matemáticas y tenías los minutos para ver la transmisión y luego te ibas a conceptos básicos y a la guía, pero ibas corriendo porque ya iniciaba el otro programa, el de español, y no alcanzabas. Y entonces era una simulación, pero ya llegaba un punto donde decía, no, esto ya va muy descuadrado. Y ahora tenemos la posibilidad no solo de construir programas analíticos, sino hacer pausas. Y ahora con este decodificador que se tiene, que te permite grabar y guardar, por cierto, ahí es una tarea que todavía hay que generar tal vez otros materiales para que se entienda más ese dinamismo y que el maestro y la maestra sí pueda guardar el video y revisarlo cuando ella o él tenga posibilidad, me refiero a su praxis. Pero bueno, lo interesante es que uno enciende la televisión y hay 3 canales. Insisto, muchas cosas ustedes ya las conocen, pero como yo entiendo y asumo que hay muchos lugares, compañeros de telesecundaria, compañeras, estos 3 canales también ayudan mucho, porque ya el de primer grado ya no se pierda, el de segundo igual y el de tercero igual. Es decir, yo enciendo la televisión, soy de tercer grado, ahí está. Y faltan cosas, pero vamos caminando, ¿no? Esta tarea compartida de seguir construyendo audiovisuales e interactivos con esta condición, yo creo que no solo se debe profundizar, sino mantener. El día que el maestro y la maestra ya no escriba, ya no sea partícipe de estos materiales, será seguramente un día donde volvamos atrás, donde decidan otras por nosotros. Y está bien, pues, pero me refiero a que qué mejor que si se hace una lectura de la realidad, un reconocimiento de su experiencia de quien escribe. Bueno, y ahí hay otra serie de tareas que yo se las voy a dejar de tarea justamente para cerrar con esta charla. Me parece que estamos en tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Y que podamos hacer esta reflexión conjunta. Fíjense que cuando vamos a los pueblos originarios, bueno, ahí les dejo para que anoten las últimas. El colonialismo visible e invisible es total. Cuando nosotros estábamos en los procesos de organización, están los comuneros y comuneras así sentaditos como ustedes en silencio, esperando que Luis Miguel hablara. ¿Y cómo rompemos eso? ¿Qué materiales nos ayudan a romper eso? En el magisterio ocurre lo mismo, con los estudiantes lo mismo. Y yo decía, ¿por qué siempre a la lectura, al texto? No todos leemos lo mismo. ¿Por qué no echamos mano de videos, de películas, de otras herramientas que nos ayuden a decir su palabra? El problema del magisterio en muchos lugares es que pensamos y queremos que lean grandes tratados. Para llegar a eso seguramente tenemos que vivir momentos de reflexión de qué es la maestra y el maestro hoy. Y entonces si yo dejo una tarea y me van a presentar una reseña crítica de tantas cuartillas,
y si aprovechamos alguna herramienta audiovisual, algún otro material. ¿Por qué? A ver, hay una película que me gusta mucho que se llama Ni Uno Menos. Muy romantizada, lo que quieran, pero hay muchos elementos ahí de aprendizaje situado, de territorio, de proyectos. Y entonces cuando tú la observas con tu colectivo magisterial, pues ahí sí puedes opinar, tanto criticas, propones, recuerdas lo que tú viviste, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a generar cierto diálogo. Pero es justo así y con eso quiero cerrar. Seguir imaginando posibilidades para que todo ese discurso, que así lo nombran algunos, o todo este planteamiento suceda, caminando. De verdad es muy complejo ir a los lugares y decir, como en otros tiempos, aquí está la planeación, aquí está esto, paso 1, paso 2, paso 3 y adelante. Porque se trata entonces de dar la vuelta. Otro material que nos ayuda mucho seguramente tiene que ver pues, con este cine debate, pero pensado desde la colectividad. Acá habrá materiales, tal vez generar una campaña para que se conozcan otros materiales que nos ayuden a la reflexión. Y con las familias igual, y con los estudiantes igual. Por eso creo que es mucho más fácil para el maestro y la maestra de telesecundaria tener materiales que articulen su territorio con perfil de egreso, con los contenidos, que si no tiene nada. Bueno, compañeras, compañeros, esas son algunas ideas. Yo, como siempre digo, yo no vengo aquí a decir otra cosa más que a provocar reflexiones para que juntos podamos construir algo. ¿En qué medida vendrán y vienen los momentos de evaluación? ¿Cómo vamos? Yo creo que también es un momento para pensarnos qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer. Fíjense, y cierro con esta frase. Decía Paulo Freire en sus últimas presentaciones. Le preguntaban mucho, ¿no? Ya Paulo Freire era muy famoso. Le preguntaban, ¿cómo te sientes, Paulo, de recibir reconocimientos, de estar aquí enfrente de un colectivo? Y decía, yo me siento feliz. Me siento feliz porque tengo la oportunidad de dialogar con maestras y maestros, bueno, palabras más, palabras menos. Me siento feliz porque pienso y hago educación. Pero decía, pero también me siento desafiado. Y creo que es justo lo que hoy tenemos. Yo celebro, hoy estamos en un marco de fiesta. La fiesta es uno de los 4 pilares de la comunalidad y tiene que ver con esta forma de recuperar que estamos vivos y estamos felices porque se está caminando, se construyen materiales. Pero después también estamos desafiados. ¿Qué viene en el próximo ciclo escolar? ¿Qué viene con las agendas? ¿Dónde nos quedamos cortos? ¿Dónde tal vez no funcionó tal cual? Pero ¿qué se necesita hoy? Entonces, este marco me parece perfecto. Felices y desafiados. Y por último, yo les dije que era la última, pero me parece que es pertinente. Decía José Martí, y esto siempre se lo digo, es con dedicatoria para muchos compañeros, compañeras de telesecundaria. En el mundo hay 2 tipos de hombres y de mujeres. Los primeros, los que aman y fundan, es decir, los que construyen. Los segundos, los que odian y destruyen. Y yo creo, de nuevo, y lo puedo decir con mucha seguridad, que las maestras y maestros de telesecundaria estamos en el primer bando. Intentamos, hacemos magia. Ahora ayudémosle un poco más. Muchas gracias, compañeros, compañeras.